Hola, ¿qué tal? Hace unas semanas me llamó un amigo que tenía un pariente que es piloto de combate y que le avisaron que estaba siendo trasladado a una cámara de recompresión. Ante la duda y el desconocimiento que él tenía, le expliqué por la relación que existe entre el piloto de combate y la cámara de recompresión. Debemos recordar que las cabinas de los aviones de combate se presurizan a presión atmosférica a nivel del mar generalmente. Pero cuando están en la altura, la presión que hay en el exterior del fuselaje es muy inferior a la que hay dentro de la cabina. Si por alguna razón se rompe, se produce alguna rotura, alguna comunicación con el exterior, la presión dentro de la cabina va a disminuir rápidamente. Y esa situación es muy similar a la que les podría pasar a un buzo que está a cierta profundidad buceando y hace un ascenso descontrolado a superficie. Los dos van a exponerse a una presión atmosférica inferior, lo que puede generar que presenten signos y síntomas de enfermedad de la descompresión. Pero en esta entrada de microburbujas de buceo quiero hacer referencia a otros puntos en común que tienen tanto la medicina hiperbárica como la medicina hipobárica. Y uno de ellos es la utilización del oxígeno. Espero que lo disfruten. Seven, 6, 5. All three engines up and burning. 2. El lunes 28 de enero pasado se cumplieron 33 años de uno de los accidentes más recordados que haya sufrido la NASA, el accidente del transbordador espacial Challenger. Este recordatorio tuvo una importante cobertura periodística. Sin embargo, el día anterior, el 27 de enero, se habían cumplido 52 años del accidente a bordo del Apolo 1. Y como si este fuese mucha coincidencia, el 1 de febrero, pero de hace 16 años, el transbordador espacial Columbia se desintegraba en su reingreso a la atmósfera terrestre por una falla estructural como consecuencia del desprendimiento durante su lanzamiento de un ladrillo de protección térmica. Esto le produjo un daño en una de sus alas que finalmente desencadenó la ruptura por la exposición a las altas temperaturas durante la entrada a la atmósfera terrestre que llegaban a unos 1600 grados centígrados. Sus 7 tripulantes fallecieron. ¿Y qué tienen en común estos dos primeros accidentes que llamaron mi atención? Si bien los dos produjeron una crisis dentro de la NASA que generaron cambios muy importantes en los respectivos programas espaciales, los dos tienen un factor común que involucra al oxígeno, un gas que utilizamos frecuentemente en algunos tipos de buceo y en las cámaras hiperbáricas, sean utilizadas durante una terapia recompresiva de un buzo que presentó manifestaciones de un accidente de descompresión, como cuando realizamos un tratamiento de oxigenación hiperbárica. El accidente del transbordador espacial Challenger fue un desastre espacial que ocurrió el 28 de enero de 1986. Esa fría mañana de enero, 7 astronautas estadounidenses subieron a bordo del transbordador espacial Challenger para realizar una estadía de 7 días en el espacio. Apenas 73 segundos después del despegue, su misión terminó trágicamente cuando el transbordador se rompió y se estrelló. El 27 de enero de 1967, a la 1 de la tarde, los 3 tripulantes del Apolo 1 entraron en el módulo de control para realizar una simulación de cuenta regresiva de lanzamiento llamada prueba Plugs Out, que determinaría si la nave era capaz de operar solamente con la energía interna. Los cohetes Saturno que habían lanzado el módulo de la tripulación a la órbita de la Tierra no estaba involucrado en esta prueba de pre-lanzamiento. Mientras la tripulación estaba repasando la lista de comprobación dentro del módulo, de repente en el interior de la nave espacial se declaró un incendio. El calor causó que la presión de la atmósfera dentro de la nave aumentara, haciendo imposible que los astronautas abrieran la escotilla, la cual fue diseñada para abrirse hacia adentro. Después de unos 30 segundos la nave espacial se rompió, mientras que la tripulación de tierra de la NASA trataba desesperadamente de rescatar a los astronautas, pero murieron por asfixias antes que puedan ser rescatados y sacados de la cámara. Veamos un poco cómo es la química del fuego.
El fenómeno del fuego es bastante complejo, pero una definición simple y precisa considero que es la siguiente. El fuego es una reacción química exotérmica y autosuficiente en la que interviene un combustible sólido, líquido o en fase gaseosa y suele asociarse a la oxidación de este combustible por el oxígeno atmosférico con la emisión de energía en forma de calor y de luz. Es decir, que se requieren 3 elementos para que se produzca el fuego. Estos constituyen lo que se ha denominado el triángulo de fuego, y ellos son el oxígeno, el combustible y una fuente de calor. Queda claro entonces que un incendio requiere y es fundamental que haya combustible y oxígeno, y que produce energía y producto de oxidación. Sin embargo, tiene que existir una fuente de calor externa o de ignición antes que se inicie una reacción química exotérmica autosuficiente. Esta es la base del triángulo de fuego que vimos anteriormente. Pero cuando se le asocia o se incluye la necesidad de una reacción química en cadena, evoluciona a un modo más complejo que es el que se denomina el tetraedro del fuego. Si un lado del triángulo de fuego o una de las caras del tetraedro no están presentes, no se va a producir combustión, es decir, que no habrá fuego. Un fuego que se ha iniciado continuará hasta que uno de sus elementos intervinientes, combustible, oxidante o el calor que proporciona la fuente de energía para la ignición continua, se agote o se gaste. La energía inicial en forma de calor es necesaria para excitar las moléculas tanto del combustible como del oxígeno, pasándolas a un estado de actividad que es necesario para que se produzca la reacción química. La temperatura mínima necesaria para iniciar la reacción química autosuficiente, es decir, el fuego, se conoce como temperatura de ignición del combustible y es una característica individual de cada elemento combustible. La fuente de ignición o temperatura es de principal interés por la prevención de incendios, ya que pueden interpretarse como la causa del incendio. Otro término a considerar es el punto de inflamabilidad o flash point. Es la temperatura mínima a la cual un combustible desprende vapores capaces de arder en contacto con un comburente, como el oxígeno, cuando se le aporta la energía de activación, pero sin capacidad de mantener la combustión. Existen compuestos orgánicos combustibles en fase sólida, líquida o gaseosa, pero la mayoría de estos combustibles solo se quemarán cuando se encuentren en fase gaseosa. Para muchos líquidos volátiles esta fase gaseosa se consigue a temperatura ambiente, pero para otros el líquido debe calentarse a una temperatura a la cual éste comenzará a producir vapores que cuando se mezclan con la cantidad suficiente y necesaria de oxígeno podrán favorecer la combustión. Esto es lo que se conoce como el punto de ignición del combustible. Esta es la imagen de una vela encendida. Seguramente ustedes hayan visto la descripción química del fuego de una manera similar a esta. Un elemento hidrocarbonado en presencia de oxígeno y de una fuente de calor o de ignición va a producir anhídrido carbónico, vapor de agua, monóxido de carbono, carbón y por supuesto calor. En el video observaremos la llama de la vela y si pasamos un elemento sobre la llama cerca del pabilo, veremos que se mancha con una coloración clara que corresponde a los vapores de cera de la vela que aún no se han quemado. Pero si el elemento se lo pasa cerca del extremo de la llama, lo que observaremos es carbón. La llama más cerca del pabilo es de color azulado porque es ahí donde hay mayor cantidad de oxígeno y la temperatura puede alcanzar los 1100 grados centígrados. Mientras que en el extremo de la llama es de color amarillo por la disminución del oxígeno y ahí la temperatura cae a unos 800 grados centígrados. Ahora veamos qué pasa con el fuego cuando variamos el porcentaje de oxígeno en la atmósfera. Coloqué un frasco de vidrio con aire en su interior, es decir, con 21% de oxígeno. A continuación, le agregué oxígeno para poder enriquecer su atmósfera, es decir, aumentar el porcentaje de oxígeno dentro del frasco. Luego tomé un trozo de lana de acero y lo coloqué frente a la llama y podemos ver cómo el metal se pone incandescente al rojo. Ahora, si esta llama
la coloco en una atmósfera enriquecida con oxígeno, veremos que se quema más intensamente y hasta incluso formará llama. Esta condición se podría producir dentro de una cámara de recompresión donde se ha iniciado un fuego y la atmósfera en su interior, inadvertidamente, tiene un porcentaje de oxígeno elevado. Evidentemente, algunos elementos que en una atmósfera de aire no se queman o lo hacen sin intensidad, en una atmósfera rica en oxígeno se consume mucho más vívidamente y hasta producen llama. En lo que a la forma de la llama se refiere, ocurre algo interesante. En la Tierra, donde la atmósfera es de aire y está presente la fuerza de gravedad, la llama adquiere la forma de un cono de base inferior. Por la diferencia de temperatura se genera una corriente ascendente de aire que hace que la llama adquiera esa forma aguzada hacia arriba. Pero si miramos la llama desde otra perspectiva, podemos ver que su forma es cónica, pero hueca en su interior. Y todo esto que he mencionado hasta aquí, ¿cómo se relaciona con la medicina hiperbárica y el buceo? Tal vez sea más simple de lo que se imaginan. Normalmente, en la mayoría de las actividades de buceo, el gas utilizado por los buzos es el aire. Pero ya sea cuando se realizan buceos con mezclas nitro, buceo técnico con mezclas, utilización de recirculadores o rebreathers, preparación del equipo de oxígeno para emergencia buceo o simplemente cuando realizamos un tratamiento en cámara hiperbárica, estaremos manipulando oxígeno y o expuestos a atmósferas hiperoxigenadas. Vale decir que debemos estar bien alertas en lo que hace a la prevención de incendios y o de explosiones. Debemos tener muy presente que toda botella de buceo que contenga una mezcla con un porcentaje de oxígeno superior al 23% debe manipularse como si estuviese llena con 100% de oxígeno. Durante la realización de un tratamiento recompresivo en una cámara multiplaza, el aumento de la presión dentro de la misma se realiza con aire. Pero debemos pensar rápidamente que no habrá problemas con el fuego con aire. Pero el tema es que el buzo va a utilizar como gas terapéutico oxígeno. Si bien el sistema de respiración que utilizan permite que el oxígeno llegue a la máscara por una válvula a la demanda y lo que exhala el buzo también requerirá de otra válvula que permite que salga al exterior de la cámara, de manera que no se acumule dentro de ella el oxígeno, ya que podría ser que se incremente el porcentaje de este gas en su interior, lo que aumentaría el riesgo de incendio y o de explosión. Pero ahora vamos a hablar del número mágico. Por normas de seguridad, el porcentaje de oxígeno dentro de una cámara hiperbárica no debe superar el 23,5%. Para lograr esto, las cámaras cuentan con un analizador de oxígeno que permite tener constantemente el control de porcentaje de oxígeno en el interior de la misma. En caso de que se alcance este límite de seguridad, será necesario ventilar la cámara a fin de disminuir el porcentaje de oxígeno en el interior. Pero debemos recordar el concepto de triángulo de fuego: elementos combustible, oxígeno y fuente de calor o de ignición. Si evitamos al menos uno de ellos, vamos a minimizar la probabilidad de que se produzca incendio dentro de la cámara de recompresión. De todas maneras, vamos a encontrar siempre elementos combustibles como la ropa del buzo, la ropa del asistente, mantas, elementos de uso médico, etc. Pero si podemos controlar tanto el porcentaje de oxígeno en la atmósfera en la cámara como las fuentes de calor, eso sería de gran ayuda. El porcentaje de oxígeno lo podemos controlar con una adecuada colocación del sistema de respiración del buzo, de manera de no permitir fugas de gas hacia el interior de la cámara. Para ello es fundamental contar con el analizador de oxígeno funcionando durante todo el tratamiento, al igual que con un asistente dentro de la cámara durante el tratamiento hiperbárico para asistir al buzo y para corregir algunos problemas que pueda tener con la respiración de oxígeno. En lo referente a las fuentes de calor, debemos tener muy en cuenta que la posibilidad de la presencia de chispas eléctricas en el interior de la cámara, tal como la que incendió el Apolo 1. Es por eso que la tensión de cualquier elemento dentro de la cámara de recompresión o de tratamiento no debe ser superior a 28 volts de corriente continua. Es por ello que también es fundamental aterrar o colocar a tierra adecuadamente a la cámara,
De esta manera, todo tipo de corriente estática que se genere será descargada correctamente. Por otro lado, no deben ingresar fuentes productoras de calor como fuego, tal como encendedores, focos, etc., baterías de litio que si presentan cortocircuitos aumentan rápidamente su temperatura y podrían actuar como iniciadores del fuego. De esta forma queda bien claro que la forma más sencilla que tenemos para minimizar las posibilidades de que se produzca fuego dentro de una cámara de recompresión multiplaza es realizar un control estricto del porcentaje de oxígeno en su interior y minimizar la presencia de fuentes de calor. No celulares, no encendedores, no fósforos, no elementos a batería. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con las cámaras monoplaza que se comprimen con oxígeno puro? En este caso el concepto es un poco diferente. Si bien el objetivo es de proveer un tratamiento de oxigenación hiperbárica, tal cual ocurre con una cámara multiplaza, debemos recordar el triángulo de fuego: oxígeno, elementos, combustibles y fuente de calor. En este tipo de cámara en particular, la atmósfera dentro de esta es oxígeno casi al 100%. Elementos combustibles siempre van a haber en su interior, aunque siempre va a ser muchos menos que en las cámaras multiplaza, por lo que es fundamental minimizar las fuentes de calor y de iniciación de fuego. Es por eso por lo que además de aterrar correctamente la cámara, el paciente es conectado a tierra por medio de una pulsera de cobre, y también lo que se utiliza es mantener un elevado porcentaje de la humedad dentro de la cámara para minimizar la generación de corrientes estáticas. Por supuesto que la utilización de ropas adecuadas, eventualmente tratadas químicamente con retardadores del fuego. Cuando se manipula oxígeno o un circuito presurizado con oxígeno con una mezcla hiperoxigenada, hay que tomar todas las precauciones. Por ejemplo, mantener el equipo libre de grasa y polvo y de mugre, utilizar herramientas que son exclusivamente dedicadas a ese equipo de oxígeno, abrir las válvulas de oxígeno en forma lenta para evitar lo que se denomina compresión adiabática y verificar frecuentemente las pérdidas de oxígeno con agua jabonosa. Por supuesto que no habrá que tocar ninguna parte del circuito con las manos o con guantes manchados con aceite o con grasas. No utilizar manómetros que no han sido diseñados exclusivamente para ser utilizados con oxígeno, y no utilizar materiales, por ejemplo de sello, que no hayan sido recomendados por el fabricante para tal fin, como en el caso del teflón. En este caso vemos un circuito para oxígeno realizado en acero inoxidable, en el cual se está iniciando la prueba de estanqueidad o de pérdida de gas con agua jabonosa. A continuación estamos viendo que el operador está colocando el agua jabonosa. Vemos en algún lugar a la aparición de alguna burbuja, pero algo interesante a tener en cuenta es que la presión dentro del circuito es de 50 kilos por centímetro cuadrado. Y en este circuito muy prolijo se estaban utilizando válvulas esféricas. Las válvulas esféricas son del todo nada, quiere decir que en un cuarto de vuelta o dejan pasar o no dejan pasar nada. Y lo que se expone cuando la presión de oxígeno dentro de la línea es superior a los 7,5 kilos por centímetro cuadrado es que se generen estos aumentos bruscos de la temperatura, que en presencia de evidentemente oxígeno y algún elemento que esté dentro de la tubería va a producir una explosión, como en este caso. Este es otro caso de un operario que fue a operar esa válvula reductora de presión de oxígeno con el guante manchado con grasa. Y en este último caso es uno más reciente, publicado en Facebook en estos últimos días, donde un equipo recirculador, antes de ser utilizado, o mejor dicho, cuando se abrió la válvula de oxígeno para hacer el chequeo previo e inmediato antes del buceo, se produjo un fuego y una explosión. Y si ustedes prestan atención, la llamarada y la aparición de carbón coinciden justo con el bote donde estaba ubicado el botellón de oxígeno. Seguramente se ha realizado una apertura muy rápida, se produjo esta compresión adiabática que generó la temperatura suficiente, habrá encontrado alguna partícula en el circuito y eso generó la explosión.
Es por eso que es fundamental la prevención y tomar todos los recaudos necesarios para evitar un accidente. Muchas gracias.